La parte de lo que es inmovilización en los vehículos. Este tema, si bien es cierto, no es tan moderno como la gente cree, se ha más bien desenvuelto acompañado de una carga tecnológica tremenda. Entonces, ¿qué es lo moderno realmente del tema de inmovilización de vehículos? Lo moderno es que ahora se adiciona la red CAN. Entonces, hay un costo agregado a lo que es la parte de diagnóstico. ¿En qué sentido? De ahí que muchas veces, como decía Joel y otros exponentes de estos temas en charlas, el mecánico no sabe definir si el vehículo realmente está inmovilizado o si es un problema comúnmente mecánico. Entonces, a la hora de que recurre a pedir ayuda, muchas veces han llegado vehículos que realmente no están inmovilizados, que se debe a un problema de un sensor CKP mal diagnosticado, a un problema mismo de la red CAN mal diagnosticada. Entonces, en el momento que llegan a solicitar ayuda, digamos a profesionales ya en el campo, ya no encuentra él como decirle, mira, el problema tuyo no es inmovilización, es que la computadora realmente está dañada. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de explicar las próximas 24 horas, más o menos, que es lo que dura un poquito menos tal vez, es estrategias de cómo diagnosticar si el vehículo realmente está inmovilizado o es un problema externo relacionado con cualquier otro sistema. Ustedes saben que, por ejemplo, una falla eléctrica, una caída de voltaje, una pérdida de señal en algún sensor relevante puede ser una condición de no arranque. Entonces, el tema que vamos a iniciar se llama Introducción a los sistemas de inmovilización del vehículo, y son sistemas pasivos. Cuando hablamos de sistemas pasivos, recuerden que son sistemas que están incorporados en el vehículo y se comportan de una manera pasiva. Solo en el momento que deben de funcionar es cuando trabajan. ¿Qué creen ustedes que es ese momento en los sistemas de seguridad, como lo que son inmovilizaciones? ¿Cuál sería el momento crucial donde ellos trabajan? ¿Cuándo? Sí, pero ¿cuál sería el momento real donde ellos trabajan? ¿Cuándo qué? ¿El arranque? No, más bien, ¿cuándo es que ellos funcionan? O sea, no es que ellos anden desconectados, más bien siempre andan, por así decirlo, en espera de un evento. ¿Cuál es ese evento? Que sienta la llave. Sí, muy bien. Ok, siente la llave y arranca. Es condición normal de un sistema de inmovilización. Pero ¿en qué momento es quebrada esa situación? Cuando le meten una llave que no es de él. Cuando se les van a intentar robar. Recuerden algo, ¿de dónde nacen estos sistemas? Cumplen una necesidad de mercado. ¿Cuál es esa necesidad? Librarnos de que el vehículo sea robado para despiece, para venderlo, para lo que sea. La intención de los sistemas de inmovilización, que son sistemas pasivos, que están en espera de que alguien llegue y violente el vehículo para entrar en funcionamiento. Desgraciadamente, cuando ellos entran en funcionamiento es cuando el vehículo no arranca, porque están cumpliendo su misión. Ok, recuerden algo, estos sistemas vienen acompañados con toda una serie de, por así decirlo, de características en cuanto a diagnóstico, luz, en algunos casos luz testigo de falla, códigos de falla, y hay toda una serie de aspectos que nosotros vamos a mencionar más adelante en el curso. El tema es introductorio, no se llega a niveles de programación porque se requiere equipo de alto costo para lo que es programación, pero sí con videos y tal vez con una especie de demostración vamos a tratar de ilustrarles a ustedes. La idea es que ustedes queden bien ubicados para un eventual diagnóstico de una falla relacionada con el tema de inmovilización. Ok, aquí está el concepto de lo que es un vehículo inmovilizado. Como pueden leer ahí, se dice que un vehículo está inmovilizado cuando su capacidad, como dice ahí, de desplazarse ha sido minada completamente. ¿Con qué objetivo? Lo que hablábamos al inicio. La necesidad surge del robo, señores. Aquí no es emisión de gases, como curiosamente vienen todos los temas. Aquí la necesidad es para evitar el robo, el hurto del vehículo.
Y si ustedes leen aquí, es aquel vehículo cuya capacidad de desplazarse por sus propios medios ha sido anulada completamente con el fin de evitar su hurto. O sea, dejémonos de cosas. La idea de este sistema no es otra que evitar que le roben a usted el vehículo. Lo demás, que le adornen y todo eso, es meramente para, por así decirlo, para aclarar. Pero la idea fundamental es bloquear e inmovilizar el vehículo que va a ser expuesto a un robo. Ahora, si me dicen como en una charla que vimos anteriormente, bueno, pero es que fulanito lo estaba arreglando el vehículo y se le inmovilizó. Bueno, es que eso pasa por desconocimiento. Tal vez no lo iban a robar, pero él entiende por la sucesión de hechos y el escenario donde trabaja el sistema de que va a ser violentado, entonces inmediatamente se bloquea el vehículo. Ha pasado en cualquier cantidad de talleres. Hay nombres y apellidos de personas que han pasado por pues una situación embarazosa. Hoy mismo, en la mañana, me llamó un chaval Belice, un Fiat Palio, año 2004, haciéndole un trabajo que nada que ver, se inmovilizó. Bueno, nosotros lo que vamos a determinar aquí es qué es realmente lo que sucede dentro de un vehículo y por qué a veces se inmoviliza sin estar un escenario de robo presente. Ok, la reseña histórica muestra, por ejemplo, en un diagrama de pastel que pueden ver aquí, la cantidad de vehículos que se han robado a nivel mundial. Okay, eso es a nivel mundial, no es regional, no es en un solo continente, sino es a nivel mundial. Ustedes analizan los diagramas del pastel, siempre empiezan a su derecha con el margen más grande. Por ejemplo, el máximo representante lo tenemos en Toyota. Prácticamente ahí se lee claramente, oye, y esto no está actualizado, son datos que se dan por medio de archivos de la Interpol. Ustedes saben que ellos están conectados a nivel mundial y pueden ver que Toyota es el líder en vehículos robados. Si alguien me dice, bueno, pero ¿por qué Toyota? Bueno, puede ser que tenga más presencia de vehículo a nivel mundial, o puede ser que hay una predicción, o sea, donde los que negocian todo esto en el mercado negro les resulte más fácil vender, desguazar, por así decirlo, lo que es el vehículo Toyota y ponerlo en el mercado. Pero eso no es lo que nos ocupa a nosotros ahora. Lo que quiero que vean ahí realmente es lo preocupante del asunto. Eso es desactualizado, les repito, esta información es desactualizada. En otra presentación, la otra semana les voy a traer otra, ya estoy consiguiendo más actualizada, y ustedes van a ver que más o menos las cifras lo que hacen es aumentar, pero los colores se mantienen y las marcas presentes ahí. Toyota número 1, Volkswagen número 2 y Ford número 3, 4 Fiat. Y esa presencia que ustedes ven ahí numérica es a nivel, repito, mundial. Entonces ahí, a partir de ahí, lo que sucede es que se le empieza a dar tratamiento, ya no a nivel de alarmas, como ese tipo de alarmas que uno compra a nivel doméstico, le llamo yo, sino ya que el vehículo desde su agencia traiga incorporado un sistema para librarlo del robo. Ok, ¿cómo se inmoviliza un vehículo? Fabricantes tendientes a la preocupación que reinaba en cuanto a lo que es el hurto de vehículos optan por la inmovilización del vehículo, pero no solamente a nivel de motor, sino que además de trabajar en la gestión de motor para inmovilizar el vehículo, también van a trabajar en la gestión de dirección y la gestión de transmisión. Entonces cada uno de esos sistemas puede bloquear el vehículo. Estamos hablando de que en algunos sistemas vamos a tener presencia de los tres elementos, o sea, se bloquea motor, se bloquea dirección y se bloquea transmisión. El fin es que no se lo lleven en plataforma ni en grúa y que no arranque. Entonces, ya aquí nos estamos metiendo ya no solamente en lo que es el comando del motor. Ustedes analizan bien, ya nos estamos metiendo en dirección. Y para meternos en dirección,
estas direcciones ya no son mecánicamente normales, o sea, ya no son direcciones convencionales, son direcciones asistidas electrónicamente. En cuanto a la transmisión, obviamente, tampoco se habla aquí de transmisiones convencionales, se hablan de transmisiones asistidas electrónicamente. Y esto los va guiando un poquito a lo que los quiero llevar, que es donde la red CAN, el tema que veíamos anteriormente, tiene auge aquí, porque ya se junta un sistema más a la red CAN. Y esto dificulta muchas veces al técnico en la parte de diagnóstico. Si hay alguna pregunta o algo que no entiendan, más o menos vean que arrancamos desde el punto cero, que es un vehículo inmovilizado, de dónde surge la necesidad y cómo se inmoviliza un vehículo. Recuerden que la consigna es que el vehículo no se mueva. Esa es la consigna. Las tecnologías aplicadas, en esto sí vamos a dedicarnos un ratito. Aquí vamos a hablar de que hasta el momento, en todo lo que es inmovilización del vehículo, hay 3 tecnologías involucradas. Está la más viejita, una que es intermedia, que es paralela casi a la primera, y la más moderna, que es biometría. Entonces vamos a hablar, cuando hablamos de RF, vamos a hablar de radiofrecuencia. Cuando hablamos de IR es infrarrojo. Y cuando hablamos de biometría quiere decir la medida del cuerpo, del cuerpo. Tiene que ver un poquito con lo que son dactilares y con lo que es la retina del ojo. Los sistemas más modernos que se están volviendo más novedosos es la biometría. ¿El por qué? Porque resulta que los 2 primeros, pues aunque sean casi incopiables, las claves que se manejan ahí, resulta que hay mucho robo informático. Eso se llama entre compañías espionaje. Entonces muchas veces los que están diseñando para que no roben el vehículo, por otro lado están vendiendo. Entonces RF y IR es lo que se mueve actualmente, y lo más moderno es biometría. RF, radiofrecuencia, IR, infrarrojo, en inglés infrared, y biometría. Biometría tiene que ver con todas las medidas del cuerpo humano, en especial aquellas que son únicas, caracterizaciones únicas en el cuerpo humano, como son huellas dactilares, repito, y la retina del ojo que tiene el iris. Después lo vamos a ver más adelante. Hoy no creo que lleguemos hasta ahí, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces un carro, porque ya no se le puede prestar a alguien. No, exactamente. Hay una serie de aspectos que ya rigen aquí, donde el vehículo es programado, quienes van a manejar el vehículo de la familia, el papá, la mamá, 2 hijos, o es para un solo conductor. Más personalizado ya. Sí, pero en estos vehículos, como la tecnología tiene tanto peso sobre ellos, se puede programar y dejar algo abierto, me refiero, qué sé yo, para que alguien haga un mandado, o sea, es programación, pero con debida autorización. Más bien, en el caso de reparaciones, que todo eso está contemplado, o sea, estos vehículos que manejan biometría, si van a entrar a su taller de servicio, ya ellos tienen claves de acceso para poder, pero son personal autorizado por manufactura. Por ejemplo, un taller normal, si vos le llegas a un Mercedes que tiene esta tecnología, tenés que estar ahí, quedarte ahí. Pero si lo llevas a la agencia, no, ¿verdad? Ahí te lo dejas, te vas, y ellos tienen, porque es la casa matriz. Exactamente. Todo eso se maneja, ¿verdad? Y todo eso son inconvenientes que vienen en función de esto. Todo esto. Ok. El sistema por RF es el primero que vamos a ver. Y es el que más inunda nuestro mercado nacional, ¿verdad? Y la tecnología RF se trabaja con
radiofrecuencia. Y cuando hablamos de radiofrecuencia, vamos a hacer un repasito rápido de lo que es radiofrecuencia. Nosotros cuando ingresamos a ver este tema de RF, hacemos un repaso de lo que es corriente inducida, un poquito de electromagnetismo, lo vamos a hacer seguidamente, pero sepan que son ondas que se propagan en el espacio a la velocidad de la luz, y esas ondas no son vía cable, son meramente ondas con un emisor y un receptor. Y como son ondas, esas ondas tienen que tener ciertos códigos y van a tener cierto funcionamiento. Entonces, el primer sistema que vamos a ver, como les repito, es radiofrecuencia, y está compuesto por algunos elementos, como por ejemplo una llave con un inserto llamado transponder, una antena que es simplemente un bobinado, y hay una comunicación entre el transponder, que lo estoy señalando aquí con mi punto, y con otro elemento llamado transceptor. En eso se va a generar un diálogo, pero un diálogo a nivel de ondas, no vía cable, que es importante que ustedes lo manejen. Ok, para irnos metiendo un poquito más con lo que es RF, la tecnología que se usa aquí es radiofrecuencia, pero el nombre total es RFID. ID es identificación de radiofrecuencia o identificación por radiofrecuencia. Repito, muchas de estas tecnologías no nacen en el vehículo, yo se los hice ver en temas pasados. De hecho, el vehículo es rezagado, la tecnología le cae de último. Normalmente las tecnologías más modernas se prueban en aeronáutica y en aviación, y después tienen su escenario en la parte automotriz. ABS, bolsas de aire, y muchos de esos tuvieron sus escenarios iniciales en aeronáutica, en aviación, y debutaron años después en lo que es automotriz. Pues identificación por radiofrecuencia es lo mismo. Ya se había hecho pruebas a nivel de productos de supermercados, bodegaje, control de inventarios, donde esta tecnología tuvo un escenario, resultó muy buena, y vista de los robos, alguien le puso la mirada a esta tecnología y la incorpora al vehículo. ¿Qué vamos a explicar aquí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se desarrolla la tecnología? Ok, ahora vamos a explicar los conceptos básicos que rigen el principio de identificación por radiofrecuencia. Vamos a entender de que lo que se maneja aquí son ondas de radio, por eso se llama radiofrecuencia. La ID que mostrábamos anteriormente es identificación, y los conceptos que acompañan todo este tema es electromagnetismo, corriente inducida y radiofrecuencia. Primero vamos a hacer un repasito de electromagnetismo. Ok. Recuerden que hay temas en que cuando nosotros vimos, por ejemplo, alternador, arrancador, el electromagnetismo es la ciencia de que funcionen todos estos principios. El electromagnetismo es el magnetismo producido a base de electricidad. Entonces, por ejemplo, como nosotros hemos visto, si yo tengo, por ejemplo, aquí un conductor y hago que atraviese una corriente eléctrica alrededor de él, don Víctor, ¿qué se formaba alrededor de él? Un campo magnético. Un campo magnético. Ese campo magnético va en función de muchos aspectos. Por ejemplo, la intensidad que lo atraviesa. Entre más amperaje, más va a ser el campo magnético o electromagnético. Juega ahí un papel muy importante también el voltaje.
Lo que sí es importante es que ustedes recuerden que todo conductor por donde circule una corriente eléctrica alrededor de él en forma invisible se va a formar un campo magnético. Eso se llama electromagnetismo, ese es el concepto. Y aquí va a ser muy empleado para formar lo que se llama esas ondas de radio, que son al final y al cabo los que me va a permitir que el vehículo arranque o no arranque. Ok, y vamos a ver un poquito de corriente inducida. Se dice que en un campo magnético, ya sea de electroimanes o imanes permanentes, si nosotros tenemos masas polares en determinado punto, por ejemplo, y esas masas polares, valga la redundancia, están polarizadas, dentro de ellas va a formarse un campo magnético porque son masas polares, y recuerden que hay una ley de campos magnéticos. Por ejemplo, polos magnéticos de un mismo símbolo, por ejemplo, norte, norte, más, más o menos, menos, tienden a repelerse, pero campos magnéticos de símbolo contrario, más menos, o norte-sur, se tienden a atraer. Y recuerden que el viaje del campo magnético es siempre de norte a sur. ¿Está bien? ¿O de sur a norte? Bueno, al final y al cabo hay un campo establecido, o sea, ellas viajan de norte a sur, de norte a sur. Cuando nosotros agarramos un conductor, un alambre, recuerden que un conductor es aquel elemento que conduce fácilmente la electricidad, y quebramos esas líneas magnéticas haciéndolo pasar de arriba hacia abajo y cortando estas líneas magnéticas, ¿qué se forma dentro de él? Esa corriente, ¿cómo se llama? Se llama corriente inducida. Entonces vean ustedes que de la electricidad yo puedo hacer magnetismo, se llama electromagnetismo, y del magnetismo yo puedo hacer corriente eléctrica, que se llama corriente inducida. Tanto es, entre más espectro magnético haya o más campo magnético haya y más veloz de ello hace rompimiento de líneas magnéticas, mayor corriente inducida. Es como un alternador, tiene tendencia a producir más cuando más RPM le demos al motor. Por eso está el elemento llamado regulador, para contener todas esas fuerzas. Partiendo del hecho que sabemos que es corriente inducida y que es electromagnetismo, vamos a ir metiéndonos con otro concepto que se llama la radiofrecuencia. ¿Qué es radiofrecuencia? Las radiofrecuencias son ondas que se propagan en el espacio y tienen esta forma, tienen una alternancia. A eso nosotros le vamos a llamar radiofrecuencia. Se le llama ruido en los libros, en algunas condiciones donde no es normado, esa onda no es normada, se le llama ruido. Y es contaminante, es un agente contaminador de las comunicaciones, de las señales de los sensores, de las señales de las computadoras. ¿Por qué es un agente contaminante? Porque ensucia la señal. Cuando veíamos la red CAN y lo que son comunicaciones por multiplexado, hablamos un poquito de lo que era IRF, que está ahí, donde está mi puntero posicionado. Esto se llama interferencia por radiofrecuencia. Entonces, ¿de dónde nace la radiofrecuencia? Donde haya campos magnéticos, corrientes cambiantes, se produce radiofrecuencia. ¿Está entendiendo? Cualquier elemento
por ejemplo, un solenoide, por ejemplo, un relé que abre y cierra, eso es ruido electrónico, eso es radiofrecuencia. Es ruido porque no es normado. Cuando se pudiera normar, lo vamos a ver más adelante, ya no es ruido, ya es comunicación. Entonces, si alguien les pregunta, bueno, el ambiente donde nosotros estamos hablando, ¿hay radiofrecuencia, sí o no, señores? ¿Qué dirían ustedes? Aquí donde estamos ahora, ¿hay radiofrecuencia, sí o no? Ok, si hay radiofrecuencia, ¿producto de qué? ¿De qué sería? ¿De qué creen ustedes que sería? De todo, celulares, radio, Celulares, televisión. estaciones de radio, estaciones de televisión, comunicación, teléfonos, todo. Ese vehículo que acaba de pasar por ahí, su alternador está funcionando, es una fuente de RFI, interferencia de radiofrecuencia. Las chispas, los platinos, todo aquello produce RFI. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como radiofrecuencia. Cuando eso no está normado, es ruido y afecta todo lo que es la comunicación propia del vehículo a nivel de sensores, de la red CAN, todo eso. Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué es radiofrecuencia? Son ondas que se propagan en el espacio, muy cerca de la velocidad de la luz, y la diferencia entre radiofrecuencia y interferencia por radiofrecuencia es que cuando la radiofrecuencia es normada, ¿verdad?, es regulada, es comunicación, pero cuando solamente está ahí es ruido. Eso es lo que quiero que les quede claro, este concepto de radiofrecuencia. Por ejemplo, cuando ustedes vieron en los cursos de inyección la famosa señal del inyector, ¿se acuerdan? Voltaje de alimentación, pulso de inyección, apertura del pulso de inyección. ¿Vieron este pico? Se le llamaba pico inductivo y tenía que ser regulado por mediante Biozener dentro de los procesos de la computadora. Eso que están viendo ahí era porque el voltaje venía, el driver o transistor de la computadora cerrado, se producía la inyección y el driver abría. Todo cambio de corriente de 12 a 0 o viceversa produce interferencia. En el osciloscopio se aprecia como picos inductivos. En el medio ambiente son ondas de radio o RFI porque es interferencia. Al proceso de normar las ondas se le llama modulación. Escuchen bien, al proceso de normar las ondas se le llama modulación. Ya radiofrecuencia modulada ya no es ruido, ¿me están entendiendo? Es meramente comunicación. Y eso es lo que tienen que saber, porque el proceso que yo les voy a explicar entre un transponder y un transceptor es modulación y comunicación. Ok, vean esa otra parte que hemos ido avanzando. Sabemos que es electromagnetismo, lo repasamos, sabemos que es corriente inducida, sabemos que es radiofrecuencia y ahora también sabemos que es interferencia por radiofrecuencia. Nos falta un poquito abordar el tema de la EMI, interferencia electromagnética. La interferencia electromagnética es muy parecida, que son ondas. Cuando no están normadas, el ruido. La EMI se forma por campos magnéticos que cambian de condición. Por ejemplo, ¿cómo estaba el campo magnético de una bobina de un sistema de encendido convencional cuando el platino estaba cerrado? ¿Estaba grande o estaba chico el campo magnético? Grande, porque esa etapa se llamaba saturación magnética de la bobina y ese campo magnético internamente era denso y grande, pero cuando el platino
hace esto, el campo colapsa. Esos cambios magnéticos dentro de una bobina producen interferencia electromagnética y se manifiesta en ondas de radio muy similares a las que estamos describiendo el fenómeno. Entonces, si alguien les pregunta, bueno, pero RFI y EMI es lo mismo. Sí, porque vienen y nacen de conceptos muy similares como lo que es corriente eléctrica y magnetismo, que en todo momento se relacionan, pero se diferencian en sus fuentes. Por ejemplo, cambios de estado de tensión de 0 a 12, de 12 a 60 voltios, me produce a mí RFI, pero cambios de condiciones magnéticas dentro de la bobina o solenoides, que también trabajan electromagnetismo, me produce a mí EMI. Entonces establezcan ustedes mismos las diferencias que hay en los temas. No sé si queda alguna duda. Ok, clarísimo. Los 5 conceptos que me interesa que por lo menos tengan la base para entender lo que viene.